regreso. Es un gusto para nosotros escucharles y bueno, pues estamos atentos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Buenos días. Cuando hablamos de literacidad en América Latina, no estamos hablando solamente de habilidades lingüísticas, también estamos hablando de desigualdad, de brechas territoriales, de sistemas educativos que muchas veces reproducen exclusión sin proponérselo. En este contexto surge esta propuesta del programa de apropiación a la lectura y la escritura a través de la literatura y sus derivados que denominamos PALEL como una propuesta que no busca simplemente mejorar indicadores, sino replantear qué significa alfabetizar en un país diverso, desigual y cultural complejo como lo es Costa Rica. En este caso, esta propuesta integral de alfabetización transformadora a través de la literatura para la inclusión, el pensamiento crítico y la justicia social en Costa Rica. Así, esta mesa de diálogo, pues no es una exposición lineal de un proyecto que estamos proponiendo, sino un diálogo sobre una pregunta central. Y esta pregunta es, ¿puede un programa de alfabetización convertirse en un dispositivo de equidad socioeducativa desde la escuela hasta la universidad? Con esto en contexto, hoy queremos conversar sobre fundamentos, tensiones, evidencias, sostenibilidad y sobre todo sobre la literacidad, cómo la literacidad puede ser un acto de justicia social. Por lo tanto, hablar hoy de la literacidad en América Latina es hablar de desigualdad, de territorios fracturados y de sistemas educativos que no siempre logran garantizar una justicia social. En el siguiente video se muestra el propósito general de esta propuesta. Este, Déjenme ver nada más si es que se está viendo el audio. Costa Rica ha sido reconocida por décadas como un país comprometido con la educación, la paz y el desarrollo humano. Sin embargo, los informes recientes del estado de la educación y del Ministerio de Educación Pública revelan una realidad que no podemos ignorar. Persisten grandes desafíos. La formación docente se ha debilitado, los aprendizajes en lectura, ciencias y matemáticas no alcanzan los niveles esperados, y la desigualdad social sigue marcando el acceso, la permanencia y el éxito educativo. Hoy, más del 50% de los estudiantes en condición de pobreza enfrentan barreras para continuar sus estudios con calidad. Y a esto se suma la desconexión entre los sistemas educativos y las necesidades reales de las comunidades, de la ciencia y del mundo productivo. Este no es un colapso, pero sí una señal clara: necesitamos actuar con visión, con evidencia y con urgencia. Porque el mundo no se detiene. Vivimos en una era donde los cambios son vertiginosos, los problemas son cada vez más complejos y las respuestas que exige la sociedad no pueden esperar. Educación, sostenibilidad, ciudadanía digital, salud mental, innovación, todo está interconectado. Ante esta realidad, nace el programa de apropiación de la lectura y la escritura a través de la literatura y sus derivados, impulsado por la UNED, el MEP y el COLIPRO. Una estrategia educativa integral que articula 8 áreas de acción, desde la alfabetización tecnológica y emocional, hasta el pensamiento complejo, la creatividad disruptiva y la ciudadanía consciente. Todo, a partir del poder transformador de la literatura, entendida como un puente para activar el pensamiento, la imaginación y el compromiso social. El programa se desplegará en al menos 15 regiones, con equipos docentes formados como talleristas interdisciplinarios, trabajando con personas desde la infancia hasta la tercera edad. No solo para enseñar, sino para transformar territorios, generar conocimiento y construir soluciones desde lo local hacia lo nacional. Porque el futuro no se improvisa. Se diseña, se cultiva y se aprende. Y Costa Rica tiene el talento, la historia y la responsabilidad para volver a liderar con educación. El momento es ahora. Leamos. Pensemos. Actuemos. Muy bien. Este video, pues, como les mencioné, es introductorio para que justo comencemos el diálogo acerca
acerca de este proyecto. A continuación, me gustaría presentarles a nuestros panelistas invitados que también son miembros del equipo de desarrollo de este proyecto. La doctora Almitra de Sueza, investigadora por parte de la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica. La doctora Darlene González, investigadora postdoctoral de la Universidad Autónoma de Baja California en México y el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. El doctor Jonathan Miranda, investigador en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey y consultor independiente. Y un servidor, Felipe Hernández, profesor asociado del Tecnológico de Monterrey. Estaré fungiendo como moderador para estar abriendo y detonando el diálogo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta parte de fundamentos. Para comprender la profundidad de este programa que se está proponiendo como Palel, necesitamos ir a su raíz epistemológica. No estamos hablando de técnicas de lectura, sino de una concepción distinta de alfabetización. Almitra, ¿nos pudieras compartir cómo se configura esta visión desde la literatura y de la justicia social? Sí, gracias, Felipe. El problema es que cuando pensamos en literacidad o alfabetización, muchas veces solamente pensamos en procesos de lectura y escritura, pero realmente son procesos que trascienden la lectura y la escritura, tienen que ver con procesos cognitivos, de decodificación del lenguaje, de construcción y de comprensión. Entonces, en general, América Latina, pero en este caso nos estamos focalizando en Costa Rica, ha venido en deterioro de estos procesos por muchas razones, ¿verdad? Porque América Latina ha aumentado su desigualdad social y cultural, porque cada vez hay menos acceso a los libros, porque las formas de leer y escribir son cada vez distintas, porque la educación se ha disparado bastante en estas últimas 2 décadas y a partir de ahí, pues, nace el Palel, de esa preocupación de cómo la disparidad y la desigualdad social ha ido aumentando y con ello aumentan las crisis sociales, ¿verdad? Punto de esto es lo que está pasando no solamente en México, el problema de las drogas es en toda Latinoamérica, ¿verdad? Eh, Porque de ahí al final los chicos no entienden cómo salir del estado en el que están y terminan generando prácticas sociales dañinas, digamos. Entonces, en este sentido, la literatura no es un adorno. La literatura es el eje primordial para el eje articulador para generar empatía, procesos de pensamiento complejo, creatividad, conciencia crítica, acercarse a otro tipo de tecnologías, verse de forma distinta en el mundo en el que se habita, con una conciencia ecológica, pensarse desde la conciencia ciudadana, no solamente desde que estoy leyendo un libro, sino que es la generación de una conciencia ciudadana situada, el pensamiento complejo, el desarrollo lingüístico. Entonces, al final o al principio, la literatura termina siendo, y la literacidad y la alfabetización que en ella se esconde, termina siendo una práctica de justicia social más allá de simplemente una herramienta para aprender el lenguaje. Claro, muchas gracias, Almitra. Muy interesante todo este planteamiento y principalmente porque es el fundamento de este proyecto de Palel y bueno, desde esta necesidad y desde este comportamiento que ya está diagnosticado e identificado al menos y se pone de manifiesto este fundamento político. Entonces, lo que acabamos de escuchar pues va hacia un plano ético y cultural, pero ahora también podríamos movernos hacia un plano cognitivo. ¿Qué ocurre en el cerebro de los lectores cuando interactuamos y cuando leemos literatura de manera profunda? Darlene, ¿nos quieres compartir? Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto.
Gracias. Bien, pues me gustaría justamente complementar esta visión que nos abre Almitra sobre el posicionar a la lectura como ese eje transformador y además articulador de las áreas que aquí hemos mencionado. Me gustaría comentar un poquito sobre pues las investigaciones que están relacionadas justamente al ámbito de la neurociencia y la psicolingüística, en donde justamente nos dice que cuando hacemos una lectura profunda, una lectura activa, pues activamos redes cognitivas complejas. Em, Esto es la memoria de trabajo, la regulación emocional incluso, y es decir, todos estos procesos no solo mejoran la comprensión, sino que va más allá, a procesos cognitivos de alto nivel. Sin embargo, también decíamos que hay una fragmentación de la lectura, una fragmentación textual. Esto quiere decir que leemos con mucha rapidez, que leemos de forma superficial, que leemos quizá de forma instrumental, buscamos rápidamente lo que queremos o lo que esperamos encontrar, pero no realmente analizamos o nos detenemos a analizar un texto. Por lo tanto, eso impacta en pues ese pensamiento crítico que también está fragmentado. Por ello, el panel lo que busca es justamente a través de la literatura apoyar también o ir robusteciendo estas investigaciones que nos hablan que los entornos en los que hay una narrativa compleja favorecen la construcción de este lenguaje y la capacidad de interpretar contextos más, digamos, de manera más crítica. Entonces, bueno, hay una transformación justamente en el cerebro. Por ejemplo, me gustaría abordar desde la parte de la adquisición lingüística. eh, un ejemplo rápido, cuando la literatura la posicionamos como eje para la adquisición lingüística, podemos identificar cambios en la comprensión lectora, pero también en la producción escrita. Y esos cambios pueden ser medibles, que justamente es lo que buscamos evidenciar a través de la investigación. Entonces, hay estudios en los que nos dicen que incluso la lectura o la literatura enfocada en estos estudiantes que pueden tener algunas condiciones de vulnerabilidad, sí se logra a través de la mediación literaria mejorar la comprensión lectora, inferencial, la producción escrita coherente. También adquieren una mayor diversidad léxica y una complejidad sintáctica, ¿sí? Y algo también que resulta interesante es también esa transformación que los estudiantes perciben en ellos mismos, porque muchas veces los estudiantes se perciben como que no son lectores, no leen. Sin embargo, a través de las implementaciones de estas investigaciones, se observa que empiezan a motivarse a leer de forma voluntaria. Ya no porque es parte de la clase, del proyecto, de la tarea a entregar, es decir, no obligatorio, sino porque esa conexión con la literatura, eh, pues, otra vez, conecta con sus propias vidas, con los territorios, con sus realidades. Eh, entonces, eso permite que los estudiantes desarrollen esa conciencia metalingüística. Hablaban hace ratito, o bueno, mencionamos sobre la parte de la cultura de las lenguas originarias y también cuando una persona, un estudiante lee una novela en español, aunque su lengua originaria es otra, pues también le ayuda a desarrollar ese respeto por la coexistencia de lenguas, ¿sí? No es una única lengua, sino que justamente pueden convivir varias, ¿sí? Entonces, además de desarrollar la competencia lingüística, la literatura también apoya a desarrollar una identidad lingüística. En el mejor de los casos, que sea positiva, ¿sí? Y como les digo, porque justamente está enfocada a las poblaciones indígenas que pues históricamente han sufrido una predominancia del lenguaje español o castellano pues de forma forzada, ¿no? Entonces, esta literatura les permite reconstruir la relación pues positiva con ese lenguaje. Entonces, bueno, podemos decir justamente que la literacidad transforma el cerebro y la cultura de la misma manera, de forma simultánea.
Excelente, Regreso. Darlene, muchísimas gracias. Al final el cerebro es un músculo que debemos ejercitar, ¿cierto? Y esta lectura se convierte en ese habilitador para que estemos continuamente reforzando habilidades y competencias también de lectura en este caso. Bueno, pues hemos hablado hasta este momento de fundamentos éticos, políticos y científicos con Almitra y con Darlene. Pero también podríamos pensar en preguntarnos cómo se implementa una estrategia de este estilo sin convertirse en una intervención aislada, en algo que funcione de forma separada a nuestros modelos educativos y demás. Jonathan, ¿cómo se traduce esta visión en un diseño longitudinal sostenible? Estás en mute, perdón. Perdón, la costumbre. Muy buenos días, muchas gracias, Felipe, Almitra, Darlene. Pues un gusto estar compartiendo en este congreso. Y creo que Almitra, Darlene han explicado la problemática y cómo estamos utilizando pues, la literatura como un eje habilitador, un eje puente entre pues, las competencias que podemos también estar entrenando y desarrollando, pues en un mundo tan dinámico, en un mundo pues que se mueve tan rápido, pues requieren este tipo de identificación de habilitadores, pues destacarlos, aterrizarlos, implementarlos. Y creo que la pregunta que haces, Felipe, pues es muy pertinente porque en verbalizado se puede escuchar muy bonito, pero ¿cómo lo hacemos posible? ¿Cómo lo hacemos viable? ¿Cómo lo aterrizamos a realmente esa teoría de cambio que hemos propuesto? ¿Lo podemos llevar a cabo? Y esto pues se lleva con diseño. Este proyecto se considera un proyecto grande y complejo, por lo que implica estamos empezando con una región, con Costa Rica, pero la idea es que el día de mañana esto pueda ser traducible y replicable en diferentes regiones en América y, ¿por qué no?, en el mundo. Y por supuesto, para poder nosotros plantear esta visión de alcanzar un gran impacto, pues requiere diseño. Y hoy lo que estamos nosotros proponiendo, pues es un modelo longitudinal entre el que va del 2025 al 2039, basado en investigación-acción. Estamos proponiendo trabajar en ciclos iterativos, como lo pueden ver en la pantalla. Hay etapas de diagnóstico, de intervención, de evaluación, de ajuste y pues va a ser iterando como pues que todo proceso de diseño y donde también podamos encontrar ciertas flexibilidad y adaptabilidad a los contextos y a la misma evolución que estamos teniendo pues en lo social, en lo tecnológico, en lo geopolítico. Y pues también algo que es muy importante es pues que no queremos imponer esto como una receta única. Entonces también estamos implementando pilotajes territoriales con equipos interdisciplinarios. Evaluamos resultados con instrumentos mixtos, cuantitativos, cualitativos y pues estamos ajustando conforme a evidencia. Y creo que otro punto, pues que se tiene que destacar y ya también se ha mencionado un poco, es el tema de sostenibilidad. ¿Cómo lo hacemos sostenible? Y aquí es bien importante decir que dentro de este proyecto que es grande y complejo, el hablar de sostenibilidad y al hablar de que va a ser en el tiempo, pues necesitamos tomar decisiones que nos permitan poder tener pues los recursos, tener también la participación y todo eso nos va a llevar al tema de cómo vamos a implementar los cómo, qué recurso, cómo podemos hacer más con menos o aprovechando al máximo todos estos recursos y también el cómo se va a poder estar replicando. Por eso el programa está incluyendo pues formación docente, recursos educativos abiertos y sistemas pues tecnológicos que nos permitan estar operando. También un programa o un proyecto como este no puede depender solamente de pues del querer hacerlo y del entusiasmo.
necesita evidencia acumulativa, alianzas institucionales y evaluación permanente. Entonces también el proceso de gestión, de vinculación, de apoyar entre instituciones y entre países, incluso como es este caso, pues también hace que esto pueda ser viable. ¿Por qué no participar a financiamiento externo con fundaciones, organizaciones? Es parte también importante de cómo pretendemos estar generando más recursos y es lo que busca este proyecto, ser una estrategia flexible pero estructurada y además un programa transformador necesita esta evidencia, Felipe. Claro, claro, muchas gracias, Jonathan. Y pues muy interesante los puntos de vista que estamos abordando. Y bueno, a modo de recapitulación, pues estamos recorriendo estos tres planos complementarios que son la alfabetización como un acto político y cultural, la literacidad como un proceso neurocognitivo complejo, como mencionaba Almitra y Darlene, y bueno, pues la estructura metodológica que no puede faltar y que es la base funcional de cualquier proyecto de este estilo que busca sostener esta transformación en el tiempo. Ahora, quisiera que moviéramos un poco la conversación hacia este terreno que nos convoca directamente al Congreso en el que estamos participando y una pregunta que pudiera llevarnos allá es, ¿cómo dialogamos o cómo dialoga esta propuesta con los centros y los programas de escritura de América Latina? Y para ello, pues tenemos aquí un par de preguntas detonadoras. Y me gustaría abrir el diálogo con una pregunta que conecta directamente con la temática principal del evento. Comenzamos con Almitra. ¿Podría entenderse que este proyecto Palel como una especie de macro centro de escritura territorial? Sí, pero no. Sí, se puede entender como eso, pero a diferencia de los centros de escritura que casi siempre están dirigidos a la alfabetización académica, el PALET no solamente está dirigido a la alfabetización académica, sobre todo está dirigido a la alfabetización ciudadana. Entonces, no es solamente un espacio para que las personas, principalmente estudiantes, que son los centros de escritura, aprendan a leer y a escribir desde la academia y desde el discurso académico, sino más bien es un espacio para que en general todo Costa Rica, en sus diferentes contextos, indígenas, rurales, en situación de privados de libertad, con sus diferentes circunstancias, puedan apropiarse a través de la literatura de los 8 elementos que hemos venido hablando, de la alfabetización tecnológica, la alfabetización digital, la alfabetización ecológica, la alfabetización emocional, la alfabetización lingüística, el pensamiento creativo, el pensamiento disruptivo, y el otro que siempre, y la conciencia ciudadana. Entonces, va más allá de saber leer y escribir, tiene que ver con ese acompañamiento que vamos a dar desde las comunidades, desde los centros escolares, desde las empresas, para generar una conciencia distinta, o sea, para generar un cambio estructural y social. Claro, claro, gracias. Entonces estaríamos hablando de no de tutorías aisladas, sino de una red de literacidad distribuida sobre el territorio y con acceso a muchos extractos sociales también. ¿Alguien que quiera contribuir un poco sobre este tema de macrocentro territorial? Yo quisiera decir un poquito al respecto, si me permiten. Bueno, creo que también, hablando de esta red, es importante resaltar el contexto donde se desarrolla el PALEL, que es justamente la UNED, ¿sí? Y este sistema de educación a distancia, que justamente busca ser ese instrumento de distribuirse territorialmente, ya que está orientado a implementarse en las 489 sedes que tiene la UNED en todo Costa Rica. Entonces, eso, por un lado, pues abona a lograr ese alcance
y pues a cubrir a todas las poblaciones, como ya mencionamos, en diferentes contextos y como dice Almitra, en diferentes condiciones también, que es importante. Y también en ese sentido, pues hablar justo de esa parte tecnológica que también se requiere como parte de esa red y de esa estructura. Y que en estos centros, en este sistema de educación a distancia, pues muchos de los estudiantes requieren de la alfabetización tecnológica para poder llevar a cabo pues sus procesos educativos y en el caso del Palel, pues también sería una buena base. El acceso a la tecnología, aunque no todos tienen el acceso a la tecnología, como sabemos, hay todavía brechas. Sin embargo, creo que también vale la pena el abrir la discusión pues, esa alfabetización tecnológica y el impacto que puede tener en el programa y en el mismo estudiante. Porque justamente, aunque si pensamos en un contexto que cuenta con acceso a la tecnología, que tiene equipos. Bueno, eso no nos va a derivar automáticamente en que todo sea un éxito, ¿no? Sino que tenemos otras barreras por ahí que debemos afrontar, ya que frecuentemente los estudiantes, aunque tengan todas las herramientas tecnológicas, pues se enfrentan a los contenidos, a la literatura, al conocimiento de forma pasiva. Sí, entonces tenemos que generar a través de estos centros de escritura, pues el movernos de esa pasividad a una creatividad, que es justamente una de las áreas que también fomenta el Palel, que los estudiantes no solo sean consumidores de contenido, sino que lo generen, que cuestionen ese contenido al que se ven expuestos. En este caso, por ejemplo, podría ser la literatura, ¿no? Lo que nos dicen esos textos, para que entonces no solo lo reciban, sino que lo cuestionan, lo transfieren, lo transformen, que justamente ese es el objetivo de posicionar a la literatura como ese eje transformador que hemos venido hablando, ¿no? Entonces, em, también existen estudios en los que nos dicen que, pues sí, fomentando también el trabajo a través de la tecnología, por ejemplo, en redes sociales, haciendo análisis estructurados, pues hay estudiantes que comienzan a, a modificar la forma en que se relacionan con esta, pues con la tecnología, ¿no? Y con la escritura en esos medios eh, en esos medios que les dan el acceso a las tecnologías, por ejemplo, las redes sociales, que es uno de ellos, ¿sí? Entonces, pues bueno, la tecnología se vuelve un dispositivo para poder escribir historias incluso en esos espacios de plataformas, de redes sociales. em, y que bueno, también se atreven a compartir y podríamos decir que incluso muchas veces reciben retroalimentación, ¿no? Entonces, e incluso en las redes sociales, entonces se vuelve también otro canal que ya no es nada más el consumo, sino también se relacionan con la literatura, con los textos, con la realidad de una forma diferente. Entonces creo que pues también es una forma en la que toda esa dinámica impacta en la escritura académica que se pretende a través del Palel, pues desarrollar. Gracias. A mí Excelente. me Jonathan, gustaría adelante. complementar, más bien no complementar, yo creo que lo que acaba de comentar Darlene acaba de dar en el reto que tenemos como Palel, como proyecto, que es el cómo vamos a enganchar, en el cómo vamos a promover estos temas, en cómo vamos a desarrollar y medir que realmente se está logrando ese propósito que logramos, que queremos alcanzar. Entonces, creo que ese es uno de las cosas por las que a mí me gusta el proyecto, porque sí, el tema no es sencillo. Estamos ante, pues, una sociedad otra vez que cambia todos los días, nuevas generaciones, nuevos estilos de aprendizaje, ritmos diferentes,
y es algo que también sabemos que en el tiempo va a permanecer en estos estudios de prospectiva que hicimos para tomar decisiones y diseñar, pues en el qué vamos a enseñar. Y ahora yo me iría a los cómo lo vamos a enseñar con estas técnicas de aprendizaje activo para captar la atención, en el cómo invitamos también a que ellos puedan estar, pues de manera continua y enganchados en el tipo de dinámicas y procesos de enseñanza-aprendizaje que vamos a habilitar, el rol que tiene la tecnología. Aquí paso al con qué tecnologías, y es que al ser muchos de estos proyectos a distancia, pero también habrá otros territorios que cada uno funcione como nodos de aprendizaje en lo presencial, en lo híbrido, y eso también genera un reto mayor que vamos a tener que estar rehabilitando de manera creativa estos qué se enseña, cómo se enseña, con qué se enseña, con quién se enseña, y también para ello va a ser bien importante pues todos los talleristas, capacitadores, docentes que nos estén acompañando. Y bueno, yo creo que me quedaría con esta parte, que creo que es parte de nuestra propuesta de valor, la creatividad que vamos a poner, que estamos haciendo en este diseño para llevarlo a cabo, Felipe. Muy bien, excelente. La verdad es que es un tema muy, muy importante y en el marco de este congreso pues tiene mucha relevancia. Ahora me gustaría introducir un tema un poco más complejo, un poco más tenso. En América Latina hemos visto múltiples reformas educativas que prometen transformación y terminan diluyéndose. Como bien mencionaban ahorita, cómo perdurar, cómo hacer que estas propuestas tengan significado y que tengan una adopción natural por parte de los diferentes entornos. Entonces, la pregunta directa, y me gustaría que comencemos con Darlene, sobre esta pregunta, y es, ¿cómo evitar que el palel se convierta en otra moda pedagógica pasajera? Ay, es una pregunta muy interesante. Bueno, lo que yo podría decir es que uno de los em, elementos más, digamos, característicos del Palel es que es un programa longitudinal. Trasciende en el tiempo, es decir, no es una moda en el sentido de que vamos a implementarlo en un curso o en un semestre o quizá en un año si es, digamos, lo más amplio que se puede hacer dentro de una ciclo escolar, suponga, sino que es un programa que va a 12 años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que no es una moda pedagógica porque va a acompañar al estudiante en su formación a lo largo de un tiempo considerable. Y en ese sentido, creo que es una de las características más nobles de este proyecto, ¿sí? Acompañada también de la evaluación sistémica, de la evaluación puntual, de la evaluación, como tuvimos oportunidad de comentar en otro espacio, Almitra y yo, de, de instrumentos y de estrategias de evaluación virtual, en el caso de que sean mediadas por tecnología, que acompañen también de forma pertinente al estudiante y a sus procesos educativos. eh, y bueno, toda esa riqueza y generación de datos que vamos a lograr, que vamos a recabar, son justamente lo que le va a dar esa legitimidad y esa permanencia al panel. Entonces, creo que eso podría ser el diferenciador entre ser una moda o que realmente sea un elemento que pueda transformar estos contextos a los que está orientado. Es lo que podría Claro. decir de manera momentánea. Esperemos que en 10 años estemos hablando justamente de todo lo que sí logramos y que justo no fue una moda pasajera. Por supuesto, y como comentaba Jonathan, toda estructura longeva de este estilo pues necesita un ciclo que esté continuamente reiterando la información, iterando. Pero ¿qué pasa si esta evidencia de las diferentes mediciones a lo largo del tiempo contradice parte de la propuesta inicial? Sí. ¿Qué pasaría? Pues
Pues yo diría que es parte del diseño que estamos contemplando. Si hay alguna desviación, algún riesgo no controlado o externo, pues ajustar. Es parte de lo que hemos platicado, es parte de la resiliencia que hoy también nos permiten ciertas metodologías y también nosotros como equipo. A ver, lo vimos hace un par de años con el tema de la pandemia. Entonces tuvimos que hacer ajustes. Parte de esos ajustes es que cuando ahora que tenemos oportunidad de diseñar, no diría que de cero, porque parte de este diseño y como estamos tomando pues esta idea de diseño para la sostenibilidad, yo diría que hoy tenemos acceso a mucha información, muchos marcos de referencia, muchas buenas prácticas que nos permiten retomar, que nos permiten reaccionar, el qué hacer, cómo hacer en caso de qué. También que este tipo de proyectos que tienen un componente importante de intervención directo con las sociedades, las comunidades, pues cuando hacemos una teoría del cambio, pues siempre están implícitos estos tipos de riesgos, estos supuestos, para poder nosotros también poder anticipar estos posibles factores. Entonces, yo diría que es un tema de diseño, es un tema de ajuste, es un tema de que hoy día podemos, con todos los datos que tenemos, podemos hacer prospectiva, podemos incluso estar pronosticando posibles eventos sociales en el tiempo. Ya estoy hablando un poco del tema de diseño prospectivo y creo que también es un elemento que lo hace interesante. Lo que sí sabemos es que la inteligencia artificial llegó para quedarse y seguirá. Sabemos que el componente de educación y formación con aprendizaje activo permanecerá. Sabemos que las nuevas generaciones, pues traen ritmos de aprendizaje distintos. Sabemos que las competencias para el siglo XXI y el futuro del trabajo permanecerán en el tiempo. Y eso a nosotros nos da insumos para saber cómo poder estar reaccionando, considerar estos factores. Y sin duda que es otra de las cosas que hace muy antojable trabajar en este proyecto, Felipe. Qué interesante el tema que abordas ahora, porque justamente tocas esta estructura de planeación estratégica de corto, mediano, largo plazo, en donde tenemos que estar claros en el escenario situacional en el que está el proyecto y ese análisis prospectivo para justamente tomar en cuenta las variantes o los cambios en cuanto a al ambiente también. Y justamente esto nos lleva a pensar en las instituciones y en la parte de política que nos mencionaba Almitra, ¿verdad? Sí, perdón, está apagué el micrófono. Y es interesante porque la ventaja de que el Palet se dé desde la UNED es que la UNED es la única universidad en Costa Rica pública, en primer lugar, y en segundo lugar, que trabaja directamente desde los territorios. Entonces ahí tenemos tres ventajas importantes. Es una universidad pública que puede proyectar a lo largo del tiempo sin, digamos, sin necesariamente depender de los cambios políticos. En segundo lugar, es una universidad que trabaja desde los territorios y entonces no tenemos que hacer una inversión real grande en los diferentes lugares porque ya la universidad está ahí. Y en tercer lugar, eh, genera una posibilidad de transformación política a nivel del país. Porque como la UNED es una universidad pública, o sea, tiene directamente una, una silla en el Consejo Superior de Educación y en el CONARE, en el Consejo Nacional de Rectores. Entonces, eso permite, casi que le da una estabilidad diferente a si fuera desde el Ministerio de Educación Pública o como ustedes lo conocen, la Secretaría de Educación, porque eso depende de los gobiernos, y le da otra estabilidad porque
como tiene inferencia en todo el país, injerencia, perdón, en todo el país, no es como las otras universidades públicas que solamente tienen un espacio específico acotado, sino que puede trasladar, es la única universidad de los territorios, entonces puede trasladarse en todos los territorios a nivel de Costa Rica. Claro, y es importantísimo pensar en esta triada, ¿verdad? De la población o la sociedad en conjunto con las instituciones educativas, pero también el gobierno, que al final tendrá que impulsar las iniciativas y tendrá que impulsar algunas reformas si es que hay necesidad de hacerlo y estar sobre la legalidad y sobre las tendencias también que importan a los países y a sus políticas públicas. Pero ahora, hablando un poquito hacia el núcleo del Congreso y de la equidad socioeducativa, hablamos de justicia social, pero esa expresión pues puede sonar un tanto abstracta. Pudiéramos desarrollarla un poco más. Ahora, Almitra, continuamos contigo y te pregunto, ¿cómo se mide esta justicia social desde la literacidad? Es que eso es muy interesante. No solamente tiene que ver con las pruebas estandarizadas, que ya de por sí nos vienen de dos partes. Tanto en México y a Costa Rica, nosotros tenemos que hacer las pruebas que nos da la OCDE, ¿verdad? Las PISA y la TERCE, que curiosamente dentro de lo que hemos venido analizando nosotros como equipo, nos hemos dado cuenta que Costa Rica y México están en el mismo lugar en las pruebas de la OCDE y presentan los mismos problemas. Es más fácil trabajar desde Costa Rica que desde México porque somos un país más pequeño, con una diferencia territorial y ciudadana mucho menor a la de México, ¿verdad? Nosotros tenemos 5 millones de habitantes, ustedes tienen 250 millones de habitantes, ¿verdad? Hay una diferencia clara, a pesar de que, digamos, las problemáticas situacionales son similares entre los dos países. Y el conflicto es que nos están evaluando desde pruebas estandarizadas externas y nos obligan a generar pruebas estandarizadas internas eliminando la cultura de nuestros pueblos, ¿verdad? Y eliminando las formas en las que vivimos, sin tomar en cuenta la disparidad, y todo esto genera una injusticia que se va haciendo en bola de nieve, ¿verdad? Y al final les cae a los ciudadanos, pero también cae en el país, porque entonces de repente cada vez tenemos los dos países, eh, ¿cómo es que se dice? Cuando una multa. Tenemos multas constantes de la OCDE y de otros organismos internacionales y amenazas internacionales porque no logramos tener lo que ellos esperan desde allá, no desde la realidad que nosotros vivimos. Entonces, la literatura en general no es Harry Potter, o sea, no es una cuestión mágica que va a llegar a cambiar la situación. Es que el proceso literario es un proceso recursivo entre el yo que lee y escribe y el otro que me lee y me escribe a través y se escribe a sí mismo, ¿verdad? Entonces, va más allá de esa lectura y escritura, es cómo desde cada uno de los territorios se apropia la gente y a partir de esa apropiación, cómo se logra transformar los ejes básicos y claros para que la sociedad cambie, o mejor dicho, mejore, o no sé. Por ejemplo, cuando hablamos de alfabetización tecnológica, estamos hablando de que el eje literario, o sea, la literatura va a ser eso que propicia esa alfabetización tecnológica, pero que al final va a provocar una transformación en ingeniería, en medicina, en agronomía y en otras cosas, porque la persona no solamente se está apropiando del texto, sino que se está apropiando de las diferentes tecnologías que provocan el texto y, eh, y de cómo se puede ver la tecnología. Voy a poner un ejemplo clarísimo y ya con eso le doy paso a otra persona. Pero si vemos, por ejemplo, a eh, Julio Verne, Julio Verne
es el gran propulsor tecnológico de nuestro tiempo. Y una de las cosas que hablaba Arlene ahora es que no solamente estamos hablando de la construcción literaria desde el texto tradicional, sino también desde los, eh, eh, se me olvidó cómo lo estaba diciendo ella, pero lo voy a decir como en mis palabras, como de Twitter y de Instagram, que son procesos literarios también. Y entonces, ¿cómo esto nos, cómo desde esa apropiación de la alfabetización o de la literacidad se puede generar una transformación social? Por supuesto. Gracias, Almitra. ¿Alguien más? Continuamos con esta pregunta de cómo se mide la justicia social desde la literacidad. Bueno, si me permiten, yo quisiera complementar lo que nos acaba de compartir Almitra, en el sentido de que, bueno, sí, las pruebas estandarizadas son justamente esa medida que a todos nos pretende poner como en el mismo plano. Sin embargo, regresando un poquito al Palel nuevamente, creo que también podemos abonar a medir la justicia social de cierta forma, pero no como a través de estos indicadores, digamos, como gubernamentales que tienen para los sistemas o los países para justamente medir, ¿no? Que esa es una palabra importante para medir si hay justicia social o no. En este caso, creo que el panel va a ir desde los contextos más micros, ¿sí? Desde los contextos en los cuales los aplicamos a esas poblaciones en las que va dirigido. Entonces, en ese sentido, pues la medición se va a volver o se va a transformar, digamos, en indicadores más concretos. En estos indicadores que desde el punto de vista educativo no nada más nos lleven a medir si hay comprensión de la literatura o comprensión lectora o si hay producción escrita de textos de diferentes tipos, sino tendríamos que ir más allá. El poder rescatar a través de esta combinación de una medición mixta, como lo hemos ya mencionado, pues indicadores cualitativos también, que nos hablen si efectivamente hay un efecto en la comunidad, si hay una apropiación cultural a través de la literatura, si hay o fomenta una mayor participación, em, si hay si podemos transferir a otros contextos pues estos logros, ¿no? Estas habilidades que se van desarrollando. Incluso ha habido, aquí nuevamente otro ejemplo, ha habido estudios en los que eh, la literatura enfocada en ciertos campos o disciplinas, por ejemplo, la parte de la sostenibilidad, la parte de la ecología, Em, cuando se instruye, se utiliza la literatura como mediadora del aprendizaje, pues los estudiantes generan una mayor participación en esas iniciativas que tienen que ver con el ambiente, ¿sí? Entonces, ahí, digamos que nuevamente hay una forma en la que se transfiere ese conocimiento a la realidad que pues los participantes o los estudiantes, los beneficiarios de este programa, pues están viviendo. Entonces hay esa conexión nuevamente que a través de la literatura, que fue el instrumento, pues va a generar un cambio en esa realidad. Entonces, creo que también la justicia social la podríamos medir desde esa parte de el compromiso que deriva, ¿sí? Este programa una vez que se puede ya llevar a cabo en la vida diaria. Entonces, en ese sentido, creo que la justicia social pues va a ser muy focalizada y creo que pues aunque pudiera parecer que es a un nivel muy micro, pues tiene mucho mérito. Claro, muchas gracias. Y a mí, si me permites agregar algo, Adelante. Felipe, estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Almitra Darlene y, y creo yo que si pudiéramos hacer un zoom, yo creo que lo podemos llevar a tres planos o a tres niveles que pudieran ser cómo poder medir la justicia social y pudiese ser a nivel aula, o sea que vamos a poder tener pues
evidencias, datos que nos permitan medir a nivel institución también y a nivel territorio o regiones para poder estar comparando. A nivel aula, pues es que no basta con el acceso a materiales. Importa, pues realmente si existen las condiciones de aprendizaje que son equivalentes o sean equivalentes para todas y todos. Eh, Claro que va a depender de dónde se encuentra esa aula, en qué región, y para eso también otra vez voy a volver al tema de diseño. Es parte de los retos que tenemos como diseño y parte también un reto que tenemos en estas capacitaciones de trainers, de cómo utilizar los recursos y cómo también hacer accesibles que estos recursos pues puedan ser llevados a la práctica, pues prácticamente en cualquier parte donde se encuentren, ya sea en presencial o a distancia. Y cuando hablo a nivel aula, pues me refiero tal vez no van a estar en una aula física o tal vez sí, pero me refiero a ese grupo pequeño. Y a nivel institución, pues para medir con brechas internas quiénes participan, quiénes publican, quiénes toman la palabra, quiénes avanzan en niveles de lectura crítica, también con trayectorias de progreso, no solo pues con promedios. Y si el origen socioeconómico o la región explican sistemáticamente pues el desempeño, pues entonces habría una injusticia estructural que la literacidad pudiera también evidenciar. Y finalmente, en el tercer nivel, a nivel territorial, regional, pues claro que vamos a poder encontrar estos comparativos entre las diferentes regiones para poder encontrar esas brechas que puedan existir, esas diferenciaciones de, no sé, de permanencia escolar, de continuidad educativa, de movilidad académica, de desempeño, y que sin duda son, pues, vamos a tener métricas, indicadores que nos permitan poder dar evidencia de cómo se está trabajando, cómo estamos avanzando en este tema de justicia social, Felipe. Muy bien, muy bien. Pues valiosísimos sus aportes de los tres. Obviamente estamos enrolados en este tema específico de la literacidad, de los centros de lectura y demás, pero pues no podríamos considerar que estamos sobredimensionando el papel de la literatura en la transformación social. ¿Qué opinan? Eso es muy interesante, la pregunta. Es que cuando vemos solamente la literatura como un producto de un libro, ¿verdad? De texto, pues sí, se parece una sobredimensias. Ay, bueno, eso. Pero realmente, cuando observamos la literatura como un producto cultural, nos damos cuenta que desde hace más de 5.000 años o más, la literatura viene transformando las sociedades y viene generando situaciones. Incluso podríamos venirnos desde antes, ¿verdad? Pero no voy a hacer un análisis de la historia de la literatura. Pero realmente es un eje transformador porque logra hacernos pensar sobre nosotros mismos, sobre nuestras circunstancias y los productos que generamos desde nosotros y en nuestras circunstancias. O sea, y parte de lo que decía Darlene al principio, ¿verdad? La idea no es solamente llegarles con un texto literario impuesto, digamos, no es que vamos a llegarles con 100 años de soledad y ahora sí a todos a partir de 100 años de soledad hagan tal cosa, sino es que desde el entorno situado, qué texto literario me llama y qué texto literario puedo construir. Y a partir de qué texto literario puedo construir, cómo transformo el entorno y la sociedad en la que estoy. Porque entonces hago conciencia genero procesos metacognitivos de dónde estoy, hacia dónde voy y por dónde quiero ir. Eh, Fácil, digamos, un ejemplo que ya no es de literatura tradicional, sino del texto literario audiovisual. Y estamos hablando de Viaje a las Estrellas. La generación de Viaje a las Estrellas ha provocado
en ciencias, en lo que ahora se denomina STEM, tanta transformación que cuando yo estaba chiquitita, o sea, cuando yo era niña, jamás nos hubiéramos pensado en que íbamos a tener este tipo de interacciones, porque eso era ciencia ficción. Pero entonces, a partir de ese proceso literario de ciencia ficción, hay un montón de situaciones, un montón de ingenieros, un montón de doctores, de pensadores, de gente que logró generar este tipo de espacios y otro tipo de espacios. Y es que o sea, todo cambio humano se da a partir de la narrativa que tiene sobre sí mismo. Y esa narrativa es la conciencia literaria. O sea, la narrativa sobre nosotros mismos y sobre los entornos en los que vivimos. Interesante. ¿Alguien más? Yo. Yo nada más, muy brevemente, para abonar a lo que nos comparte Almitra, creo que en efecto no es sobredimensionarla porque por sí sola no va a hacer nada, sino en efecto lo que necesitamos hacer es acompañarla de ese proceso pedagógico para que justamente sea ese elemento mediador, la mediación literaria. Qué hacemos en el aula o qué van a hacer los docentes y los estudiantes en el aula es lo que va a determinar justamente qué es lo que va a suceder con ese texto. Por eso es que también otro de los elementos que yo identifico que abonan justamente esa transformación del panel es el diseño participativo, ¿sí? Justamente la contribución de los diferentes puntos de vista de los participantes, de sus familias, de los estudiantes, de los docentes, de los investigadores, de toda esta, digamos, metodología que de cierta forma también puede ser horizontal, es lo que va a dar la evidencia de que si los textos realmente están activando procesos cognitivos o no, ¿sí? Y yo creo que sí, a través de la literatura está demostrado, pues en muchos estudios, que hay una mayor participación, se desarrolla mayor empatía, la crítica o el pensamiento crítico, porque la literatura justamente permite validar experiencias de las personas que justamente están en ese espacio de convivencia con la literatura. Y creo que todo ello pues, nos puede encaminar a esa transformación social. Claro, Con este muchas cierre. gracias. Muchas gracias. Y Jonathan. a mí, si me permiten agregar, totalmente de acuerdo con Darlene y Almitra, que yo creo que al final del día, y para ponerlo en palabras fáciles de poder llevar, ¿por qué no? Yo tampoco estoy de acuerdo que se está sobredimensionando. Más bien creo que estamos llegando a las bases, que estamos poniendo a la literatura como un elemento articulador, como un habilitador, un puente entre los recursos que tenemos, en que pues hay países que están volviendo a las bases. Hace un par de días veía un reportaje de un país en Europa que pues en ciertas clases ya está prohibido incluso prender una computadora, ya no se diga el celular, y están volviendo a las bases, que es libro, lápiz y papel. Entonces, hay mucha tecnología alrededor, mucha inteligencia artificial generativa, que nos hace también caer en ciertas prácticas o malas prácticas, eh, incluso deshonestas, donde pues ya hay instituciones que están volviendo a las bases, a lo que era la escuela tradicional, pero con con sus, con sus innovaciones educativas, con sus prácticas activas, con sus prácticas centradas en los estudiantes para poder a partir de la lectoescritura poder entrenar capacidades de creatividad, de pensamiento crítico,
de pensamiento complejo, incluso yo lo diría. Entonces, sí que se vuelve un elemento, un pilar relevante ya en ciertos modelos educativos y el que podamos nosotros retomarlo como el eslabón más fuerte, para poder habilitar estas competencias suaves o transversales, combinarlas más adelante con competencias disciplinarias, creo que es una buena hipótesis, es una buena tesis que pudiéramos estar explorando. Como ya lo hemos dicho, estamos piloteando, estamos iterando, estamos refinando y pues la idea es que podamos, claro, seguramente nos vamos a encontrar a topar con algunas, pues cosas que no vimos, pero la misma práctica nos está ayudando a poder estar refinando y pues bueno, yo creo que no es la literatura contra la ciencia, Felipe. Claro, por supuesto. De hecho, pensaríamos que la literatura sensibiliza a los lectores a interactuar y a intervenir en diferentes nichos sociales, abriendo esto pues un abanico de posibilidades muy amplio mediante los cambios de mentalidad, el enriquecimiento cognitivo, justamente echando mano de estas habilidades básicas que deberíamos de reforzar, porque pues podemos observar en diferentes momentos que está un poco descuidado también, ¿no? Así como anécdota fuera del contexto, el día de ayer yo apliqué un examen a unos alumnos míos, en papel y estaban muy sorprendidos porque ni siquiera traían con qué escribir, imagínense, ¿no? Entonces, les pedí que se prepararan, que trajeran, que consiguieran con qué escribir y al cabo de 5 minutos estaban cansadísimos de las manos de escribir. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta justo cómo esta mezcla o esta interacción entre las bases que deberíamos nunca de perder y la tecnología y los nuevos modelos educativos y demás, pues tienen que coexistir. No es que uno venga a suprimir a otro, sino en conjunto estar trabajando. Entonces, esta parte de integración de la lectura en la modernidad, pues es algo que debe de suceder. Muchas gracias por sus opiniones. Pasamos a la siguiente sección. Hemos hablado de fundamentos, de evidencias, de estructura, de perspectiva, de tecnología, pero ninguna propuesta transformadora existe en el vacío. Existen sistemas, burocracia, resistencias, limitaciones presupuestarias, culturas institucionales como desafíos reales que justamente lo hemos estado comentando. Entonces quisiera que entráramos en esta zona de hablar sobre si la propuesta del Palet aspira a ser una estrategia longitudinal de muchos años hasta el 2036. ¿Cuáles consideran ustedes que pudieran ser sus mayores riesgos? Pudiéramos comenzar con la parte de implementación. Jonathan, ¿qué puedes decirnos? Sí, pues claro que otra vez es parte del diseño. Tal vez el mayor riesgo pudiera ser la discontinuidad institucional, que un programa tan grande, tan complejo y bueno, de esta magnitud, pues necesita una estabilidad administrativa, alianzas formales y evaluación constante. Y también, ¿por qué no decirlo? Si cambia la voluntad política y no hay estructura técnica sólida, o a lo mejor ahorita como nació esto en UNED y cambia ciertas direcciones que son de estos factores externos que no están controlados y por más diseño y que hayamos hecho, pues hay factores que no podemos controlar. Pero también el tema de que por eso es bien importante el tema de diseño. Perdón que sea tanto énfasis, pero creo que no estoy hablando ahora del diseño del proyecto en sí, sino estoy hablando desde cómo diseñamos la parte operativa, la parte de trabajar, el cómo también podemos incluir mecanismos de sostenibilidad financiera externos,
y en el cómo estamos al final del día, el grupo que hemos hecho, de los que estamos alrededor de este proyecto, cómo lo estamos haciendo posible como una red de trabajo, como desde nuestras instituciones poder acceder a proyectos que sumen, y hablo a proyectos financiables con, pues que sean proyectos que se puedan concursar con fondos externos, que sean proyectos que podamos nosotros incluso llevar desde la misma parte de docencia, de investigación que hacemos, de emprendimientos que tenemos. Entonces, al final del día, esto se vuelve no solamente un proyecto académico y de investigación, sino se vuelve un proyecto de impacto social y que pues con voluntad también podemos sumar nuevas voces, gente que se une, que incluso este, sin, sin querer tener algo a cambio han alzado la mano. Entonces es parte de cómo nosotros podemos estar haciendo operable este proyecto en el tiempo, al 2039. 39, ¿verdad, Almitra? Este, y yo creo que más bien esto es una invitación para aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando en este momento. Creo que es un proyecto también muy flexible. Yo también, nosotros desde el grupo de investigación que tenemos, sabemos que los proyectos complejos como esto, con participación, con interdisciplinariedad, con voluntad, pues siempre pueden ser viables, y más bien es una invitación a que se unan a colaborar de alguna u otra forma, que claro que es parte de esta flexibilidad que estamos incorporando, Felipe. Entonces podríamos decir que este riesgo que mencionamos, pues realmente no es un riesgo pedagógico, sino de estructura. Pues puede ser, o sea, yo no, yo diría que son las dos, pero sí dependemos mucho de la estructura, por el tipo de proyecto, por la envergadura que tiene el proyecto, por la participación y lo que hemos definido. La pedagogía, como hemos visto y como hemos hablado del diseño, la podemos adaptar. La estructura, si no se consolida, pues se fractura, Felipe. Entonces, hay más bien un agradecimiento enorme a las instituciones que están detrás, a la UNED, por la confianza que ha tenido en este proyecto, pues a las personas con las que hemos socializado, que nos han dado feedback, porque pues si alguien tiene experiencia es esa gente que ha estado atrás de este tipo de proyectos, de esta estructura, donde pues claro que sus voces han sido muy importantes para poder nosotros pues darle mayor solidez y ajuste a lo que demanda este proyecto, Felipe. Claro, claro. ¿Alguien quiere añadir algo? ¿Algún comentario? Ok. Yo, es que no podía activar el micrófono. Bueno, creo que coincido totalmente con lo que dice Jonathan. Un gran obstáculo, riesgo es justamente esa base, la parte administrativa, el, pues el sustento financiero, el operativo, ¿no? Que si no, no va a caminar el proyecto. Pero creo que también desde la parte de la investigación existe el riesgo epistemológico de simplemente hacerlo porque sí, o más bien dejar de lado, pues la esencia del programa, ¿sí? Lo que busca que se entienda como que es una estrategia más, una ocurrencia, un nuevo programa y no precisamente con esa intención transformadora que buscamos a través de la literatura. Entonces creo que puede verse como una forma reduccionista de un programa más que va a enseñar a leer, que va a introducir este nuevo elemento en el currículo y en ese sentido, pues el riesgo es perder el sustento cognitivo y metodológico, que es justamente lo que
pues nosotros buscamos. También creo algo que desde el momento en que hemos estado construyendo esta propuesta, tiene también que ver con la parte cultural, porque quizá pueda, más bien quisiera, ¿no? Aclarar esta situación. Estamos haciendo un esfuerzo entre México y Costa Rica, y la intervención es en Costa Rica, y yo en algún momento de este proyecto les planteaba que la idea no es que nosotros, desde nuestro punto de vista de un país, vayamos a tratar de ir a modificar la cultura, los procesos muy propios de otro país, ¿no? O sea, no se trata de ese tipo de intervención. Entonces también ahí necesitamos ser muy respetuosos de esas diferencias culturales. Por supuesto. Este, hablando de lo que estaba diciendo Darlene, sí hay situaciones que podrían generar resistencia. Y no solamente estamos hablando de la resistencia de que México podría sentirse de que México viene a decirle a Costa Rica cómo trabajar, porque parte de la cultura costarricense es que normalmente les gusta más que venga el extranjero a decir, pero es más bien la resistencia cultural que se podría decir es cómo desde la zona indígena de Alta Talamanca puedan sentir que el hombre blanco, ¿verdad? Que el hombre blanco viene a imponerles qué pensar, qué decir y cómo actuar en el mundo. O desde la zona del Caribe, cómo las personas costarricenses puedan pensarse invadidas o sometidas otra vez. Entonces, ese tipo de resistencia cultural que Darlene nos lo ha mencionado constantemente cada vez que nos reunimos, es importante de tomar en cuenta, ¿verdad? ¿Cómo podemos, es que la palabra no es intervenir, es cómo podemos acompañar desde los procesos narrativos literarios para que puedan ser cada vez mejores. Hoy en la conferencia inaugural del día de hoy, eh, la, la doctora, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama? Pero ya Luanda. Luanda, sí. La doctora Luanda precisamente hablaba de esto, ¿verdad? De cómo desde la academia a veces, administrativa, digo, de la academia a veces queremos imponer recursos lingüísticos y entonces terminamos despojando a los otros de su propia individualidad. Entonces, es algo que Darlene constantemente nos está diciendo, ¿verdad? Y nos está recordando, ¿verdad? Pero tiene que ver con la pregunta original que nos hacía Felipe de justicia social, ¿verdad? De justicia lingüística social. Entonces, es algo que tenemos que cuidar. Y como decía Jonathan, en medio de las iteraciones, nos vamos a ir dando cuenta que sirve y que no sirve. Claro. Muy bien, muchas gracias. Nos faltan un par de puntos y el tiempo se nos está agotando. Les voy a pedir que seamos un poco más breves. Y bueno, vamos a plantear este tema de la resistencia de una forma un poco diferente. ¿Qué pasa si ya hablamos de las instituciones, ya hablamos de los países, de los ambientes, pero qué pasa si los docentes no se apropian del programa, si son ellos quien perciben el programa como una carga adicional a su trabajo? ¿Creen que esto pueda suceder y qué pasaría? Sí, sí puede suceder. Posibilidades existen. Eh, y si esto sucede, pues va a ser otro fracaso. Y aquí el punto es, para que no suceda, es generar este proceso de co-creación que por parte de nosotros requiere mucha humildad de entender que es una propuesta que no necesariamente se va a dar, como estamos diciendo, ¿verdad? Que es algo que se ha venido hablando y que dentro de las reuniones que tenemos entre nosotros, siempre es usted, Felipe y Jonathan, los que más hablan de este proceso metodológico, ¿verdad? Y que más, ustedes dos tienen mucho más clara esa metodología de iteratividad en donde tenemos que ir aprendiendo del error. O sea, el error va a tener que ser nuestro aliado más claro en este proceso. No puede ser, no lo podemos demonizar. Tenemos que hacerlo nuestro amigo.
porque de la otra forma no vamos a poder nunca entender qué es lo que los docentes nos están diciendo. Y más allá de lo que los docentes nos estarían diciendo, qué es lo que las comunidades nos están diciendo que requieren específicamente, porque cada comunidad va a ser distinta. Que después se puede hacer una traslación entre lo que la comunidad de Talamanca dice y lo que la comunidad maya de la parte sur de México requiere, se podría hacer, pero en este momento es escuchar las voces que van surgiendo. Claro, claro. ¿Qué opinan? Bueno, también creo que eh, la resistencia tendrá que ver con qué tan bien podemos hacer cómo podemos encantar, ¿no? A los docentes, cómo podemos hacerles ver que justamente el PALEL y el que comprendan sus fundamentos, de qué se trata este programa y que lo vean como una herramienta para mejorar su práctica, porque todos aplican de cierta manera estrategias vinculadas a la lectura, vinculadas a los textos. Entonces, en ese sentido, es el ver cómo lo que ya hacen lo pueden potenciar, lo pueden mejorar, encaminado con ciertas estrategias pedagógicas y bueno, que ello justamente conduzca a que se apropien de este programa, tal como dice, y es una apropiación de la lectura, pero en este caso buscaríamos también que sea una apropiación, ¿sí? Metodológica desde los propios docentes. Y bueno, hasta ahí para no ser tan extensa. Sí, a mí me gustaría agregar solamente algo que tiene que ver otra vez con diseño, que es un escenario que se contempla, que es un escenario donde pues atendemos, vamos a hablar de madurez en la temática, de madurez digital y de madurez en sus procesos de enseñanza, que todos vamos a llegar con un nivel distinto. Entonces, más bien es otro reto hacia adentro el cómo vamos a lograr escalar para lograr un nivel de madurez que permita hacer operable el proyecto. Y creo que lo que planteas es muy válido. En todo proceso transformacional va a haber este tipo de resistencias y en todo proceso transformacional va a haber cosas que duelan y cosas que no duelan. Es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, cuando duele es porque estás avanzando y sin duda son escenarios que se deben de contemplar. Sin embargo, yo no me espantaría mucho. Está contemplado, Felipe, gracias. Claro. Bueno, pues como una última pregunta ya para ir cerrando, tenemos ya el tiempo encima. Esta pregunta va enfocada a si estamos sobreestimando el papel de la alfabetización en la transformación social y si este puede realmente, este programa me refiero del Palel, puede realmente impactar desigualdades estructurales que podemos ver. ¿Qué opinan? Bien. Aquí, bueno, Felipe, me gustaría comentar, creo que ya lo hemos mencionado de cierta forma, pero quizá enfatizar que el programa por sí solo no va a eliminar directamente los problemas estructurales o las desigualdades estructurales, como podrían ser la pobreza, la inequidad económica, que ya hablamos, están vinculadas a la parte de la justicia social. No va a ser la solución directa ni total, pero sí va a ser una contribución importante a través de la alfabetización. ¿Sí? La alfabetización integral, como ya lo hemos mencionado, con las 8 áreas que promueve el PALEL, porque es el carecer de esa alfabetización, los estudiantes, las personas, los ciudadanos del mundo, pues tienen menor capacidad de desarrollo intelectual y de desarrollo social y de desarrollo laboral. Entonces, aunque no es magia, como ya decía el Mitra, sí vale la pena intentarlo y creo que el Palel es una alternativa para ello. Bueno, yo Excelente. solamente quiero decir dos cositas.
nos construimos a nosotros y construimos el mundo a partir de las historias y las narrativas que nos contamos. Entonces, esto es reconstruir la historia, construir nuevas narrativas para construir un mundo distinto. Y yo, si hablamos de datos, pues existe evidencia que las brechas de comprensión lectora están correlacionadas con permanencia escolar, empleabilidad y participación cívica. Entonces, yo sé que no es una relación lineal, pero sí puede ser significativa, Felipe. Excelente. También será necesario y será muy prudente hacer ver a las comunidades que no son un campo de experimentación académica, sino que son parte de la apropiación de esta propuesta y que son parte de los actores principales de su implementación y de su éxito, claro está. Hablábamos de la cocreación, hablábamos de esta interacción directa sobre población, sobre instituciones, sobre gobierno, etcétera. Entonces, ese va a ser un punto interesante para que esta transformación realmente pues ocurra desde ellos mismos, desde la base, desde la sociedad, obviamente sobre esta estructura que abraza estos elementos literarios y esta planeación y esta integración de los diferentes actores del medio. Muy bien. Bueno, pues vamos cerrando y como próximos pasos y como alianzas que se buscan o que serían deseables para esta propuesta, ya lo mencionamos en diferentes elementos, desde la parte cognitiva, desde la parte política, desde la parte estructural, pues es esta invitación también a diferentes estructuras ajenas al proyecto, pero que puedan integrarse como estos son estos centros de escritura de la red para sumarse a esta estrategia longitudinal, que si bien ahorita estamos enfocados en Costa Rica, como bien mencionaban los panelistas, pues el objetivo es esta construcción de redes de apoyo y de validación territorial que posteriormente pudieran llevarse a un contexto global o a un contexto más amplio. Entonces, esta estructura de este programa de apropiación de la lectura, pues esta es la intención que tiene. Como frase de cierre, no estamos proponiendo un programa para enseñar a escribir mejor ni a leer mejor, sino que estamos proponiendo un programa para que nuestras comunidades escriban su propio destino. Eso siento que resume de manera muy adecuada lo que nuestros panelistas han estado mencionando. Y bueno, estos son los contactos que pudieran tener para poder charlar con nosotros. Estamos abiertos, evidentemente, a la comunicación. Si por ahí algunos de los asistentes que están aquí, muchas gracias por estar. Y quienes vean este video posteriormente, se les parece interesante esta propuesta y quieren contactarnos, pues con toda confianza nosotros estamos abiertos al diálogo. Muchísimas gracias. Con esto cerramos esta mesa de diálogo. Gracias, profesora Roberta. Gracias, Almitra, Jonathan, Darlene, un gusto estar con ustedes y bueno, muchísimas gracias. Un momentito. Pues muchas gracias, muchas felicidades por esta propuesta súper ambiciosa y bueno, pues yo espero que tenga muchísimo éxito y que todos los objetivos planteados se alcancen. A nombre del comité organizador del Sexto Congreso Internacional de la Red Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura, pues les felicito y les comunico que la constancia digital de participación llegará próximamente a sus cuentas de correo. Mil gracias. Muchísimas Gracias. gracias, Eh, muy amable. Muchas el gracias. programa, ahorita tenemos una pausa y retomamos a las 12:15. Muchas gracias. Gracias. Excelente.